Muy buenas tardes a todas las personas que se van conectando. Mi nombre es Sofía Sánchez y el día de hoy nos encontramos junto a Moisés Villafane, director en Villamucio y Asociados, con 14 años de experiencia asesorando empresas. Es contador de profesión con especialización en marketing y además ha ocupado el cargo de jefe de finanzas y control presupuestario en una financiera. Se ha desempeñado como contralor en mi banco y a lo largo de su trayectoria ha consolidado su experiencia en gestión, en control de gestión, perdón. Y bueno, buenas tardes, Moisés, ¿estás por ahí? ¿Me logras escuchar? Claro que sí, aquí estamos, Listo, listos para vamos. comenzar. Voy a presentar mi pantalla. Me parece que se ve. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Hoy en el webinar vamos a revisar sobre el crecimiento empresarial sostenible y las claves tributarias y financieras para la transición. Nos encontramos junto a Moisés Villafane y en este caso Moisés nos va a hablar sobre los aspectos legales para poder constituir una empresa, el mapa tributario, la estrategia financiera que se debería a considerar y también el tema sobre el liderazgo. Y eso sería todo. Voy a darte el pase, Moisés, para que tú puedas ayudarnos con el resto de la presentación. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos el esfuerzo de estar aquí ahora. Son las 5, es un poquito cansado tal vez para algunos, pero nunca es lo suficientemente tarde para poder aprender nuevas cosas. ¿Me ayudas, porfa, con la opción para compartir pantalla? Se me ha bloqueado. Parece que ya la tengo de nuevo. Se elimina. Muy bien. Ahora, este tema es un tema bastante amplio. La idea es que podamos conocer cuáles son los aspectos más importantes, porque como empresarios vamos a tener todas estos retos, ¿no? Entonces, en esta charla vamos a hablar de aspectos legales, tributarios, laborales, financieros, que van a ser probablemente el hilo, ¿no?, que luego van a poder jalar y poder indagar más, ¿no? Esta charla tiene como objetivo eso. Entonces, vamos a comenzar. Primero, el primer gran paso de todo emprendedor es convertirse en un empresario, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ahora lo vamos a ver, tiene que ver mucho con el proceso de cómo documentarse e informarse. Y el primer paso que yo siempre recomiendo a un cliente que está en esa transición y en ese crecimiento es el aspecto legal. ¿Y cómo aseguramos el aspecto legal? Pues protegiendo el patrimonio. Todos aquellos que ya hemos logrado tener un negocio y está creciendo, lo último que queremos es ponerlo en riesgo. Y para ello, la parte legal es fundamental. ¿Qué aspectos legales tenemos que tener en cuenta? Primero, en este punto vamos a suponer que ya estamos formalizados, que ya estamos constituidos y que estamos de alguna manera avanzando. Sin embargo, llega un punto en que tenemos que preguntarnos, ¿no? Si en caso no somos formales o somos una empresa como persona natural con negocio, si nos convertimos en una persona jurídica a través de una SAC o una EIRL. Y acá yo les cuento una anécdota. Yo participaba en fondos concursables del gobierno en Innovate Perú y en una ocasión llegué hasta la final de un proceso con una innovación de negocio bastante interesante en ese momento. Cuando ya estábamos a un día de poder entrar a la final, porque habíamos pasado un montón de filtros, ¿no? Y estamos a un día para la final, nos llega un comunicado diciendo, señores, ustedes han sido descartados porque no son una sociedad anónima registrada. Nos habíamos registrado como un ente individual. Y solo ese detalle ya nos descalificó del proceso. Entonces, ¿por qué es importante la SAC? Porque a nivel de inversiones asegura al inversionista de que no va a depender de una sola persona, ¿no? A diferencia de una IRL. Eso no significa que la IRL sea de menor calidad, ¿no? Pero si tu objetivo es
financiamiento, captar nuevos capitales y este tipo de negocios, es necesario que evalúes y consideres que una SAC puede ser la mejor opción. Otro error que tal vez muchos empresarios cometen es el registro de la marca. O sea, salen con una marca, pero no la registran ante Indecopi y están trabajando tranquilamente con la marca y luego, ya cuando has invertido en publicidad, en difundir la marca, en posicionamiento, ya lo tienes en todos los banners, incluso la gente empieza a compartir tu marca y a saber a quién se refiere, aparece otra empresa con el mismo nombre, ¿no? Con el mismo producto y coincidentemente le pone el mismo nombre al producto. Y eso es peligroso, porque aquí ya entramos en un tema que podría complicar si es que no se han hecho los registros de la manera oportuna. Entonces, siempre pedimos a los empresarios que por favor consideren esto. Ya en un proceso de crecimiento o expansión es indispensable. El gobierno corporativo, que es un punto también, es básicamente poner las reglas claras de juego, ¿no? ¿Cómo podemos jugar un buen partido si no conocemos las reglas, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo data de eso, ¿no? Empezar a documentar procesos, a poner normas, a hacer flujos, porque ya la operación probablemente al inicio podías tenerlo todo mapeado en la cabeza, pero conforme va pasando el tiempo, ya no va a ser la cabeza suficiente para poder recordar todas las acciones que estás haciendo, ¿no? Entonces, es necesario que en ese punto establezca ya un gobierno corporativo con lineamientos y procesos claros. Otro dolor a nivel legal son los contratos laborales. Conforme más gente manejemos, más complicaciones van a haber. Puedes tener personal que va a tener licencias por accidentes, por enfermedad. Dios no quiera, pero alguien, no sé, bajando un peldaño de la escalera de la oficina, se tuerce el pie y tenemos que saber, oye, ¿cuál es mi responsabilidad civil ante eso, ¿no? Van a haber personas que probablemente tú ya no decidas seguir trabajando con ellos y los pases a cese y van a ir al ministerio a quejarse. Si el contrato laboral no está claro, podría ser un problema. Entonces es importante que todo el tema de contratos laborales o de servicios con proveedores e incluso con tus propios clientes esté muy bien estipulado y esté revisado por un abogado especialista, ¿no? Alguien que tenga mucha experiencia en esto. Moisés, podemos usar la IA para conocimiento general. O sea, para que más o menos tengas una idea de cómo funciona, sí te recomiendo usar la IA para ver los esquemas y algunas observaciones. Sin embargo, hay algo que la IA no tiene, que es la experiencia de un profesional que ha ido a litigios y ha tenido que sustentar ante otro ser humano para poder esclarecer un punto acerca de cómo aplicar una normativa, ¿no? Entonces, la IA es un buen elemento, lo va a hacer en todo este viaje, pero no reemplaza la labor ni la experiencia, ¿no? Un punto también relevante es la revisión y actualización de estatutos. ¿Qué significa? Si tú ya eres una SAC y has crecido y probablemente requieras nuevas condiciones con tus socios, ¿no? Recordemos que los estatutos es prácticamente como el contrato entre socios que se tiene para poder manejar la empresa y aquí van muchas decisiones ya predefinidas, acordadas. Es necesario actualizarlo. O sea, no podemos pretender de que el mismo estatuto con el que empezamos el negocio hace 5 años va a continuar y tiene que regirse de la misma manera. Porque en ese proceso pueden entrar nuevos capitales, nuevos inversionistas, podemos dar contratos de vesting para talento para retenerlo y una serie de situaciones que es necesario que siempre estemos mapeando la actualización de los estatutos. Eh, Implementación de un directorio. Esto para mí es algo indispensable. ¿Qué es un directorio? Básicamente es un punto de reunión de representantes de la empresa, por lo general accionistas o sus representadas, para tomar decisiones acerca de la empresa. En un directorio te asegura de que todos están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, normalmente lo que se hace en un directorio es, ok, ¿quién es el gerente general? Vas a tener que presentar a tu directorio los resultados de la compañía y ver los planes que vas a ejecutar, ¿no? Y en el directorio se conversa de que, ok, esta es la inversión adecuada, podemos invertir, no podemos invertir. Se toma una decisión, pero ya es en conjunto
Y lo ideal es que estos directores tengan experiencia en distintos ámbitos, ¿no? De repente uno financiero, de repente otro marketing, qué sé yo. ¿Tiene que ser socio necesariamente? No. Puedes invitar a un consultor a que sea parte del directorio. O sea, de repente son dos socios. Uno está especializado en operaciones y el otro en finanzas. Puedes invitar a un socio que tenga conocimientos de otra índole, ¿no? De innovación, de tecnología, de marketing. Le pagas una dieta de director, ¿no? Y sobre eso pueden ir armando planes mucho más estructurados en el negocio, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Para llegar al último punto, que es un due diligence, ¿no? ¿Qué suele ser esto? Es el valor actual, o sea, lo que representa finalmente una empresa a nivel de proyección económica. Se suele usar mucho esto cuando la empresa va a ser vendida, ¿no? O sea, cuando vas a vender un negocio, lo primero que te dicen, oye, vamos a hacer un due diligence para evaluar cómo está la operativa. Entonces, no necesariamente tenemos que esperar a llegar a una venta, no lo podemos hacer internamente para poder justamente apretar donde tenemos que apretar y en función a eso poder seguir escalando. Como les comenté al inicio, hay muchos temas más, pero de acá yo estoy seguro que varios ya van a poder ir sacando conclusiones y ir viendo dónde tienen que ir ajustando y que esto sea punto de partida, ¿no? Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el mapa tributario, ¿no? Y esta pregunta lo responde, ¿no? ¿Hacia dónde estoy y hacia dónde voy, ¿no? La contabilidad y la tributación termina siendo un mapa porque nos da estadística y nos cuenta cómo nos ha ido hasta ahora, pero también nos ayuda a proyectar hacia dónde queremos ir. O sea, qué tipo de negocio finalmente queremos tener, qué tipo de márgenes, o si quiero yo, por ejemplo, no sé, quiero retirarme de mi negocio, quiero jubilarme. Si quiero jubilarme, tengo que proyectar financieramente cuánto de dividendos necesito cobrar al año para que eso equivalga a un sueldo y yo ya pueda jubilarme tranquilamente y saber que voy a recibir mis dividendos, ¿no? Esa es una pregunta muy importante porque muchos empresarios a veces no lo piensan, no lo piensan en el retiro. Y el retiro no significa que ya te jubilas y dejas de hacer, puedes retirarte de esto y de emprender otra cosa, ¿no? Desarrollar otro tipo de habilidades también, ¿no? Entonces es importante que todo eso esté apalancado en la contabilidad y en el orden. Entonces, para poder seguir este mapa, van a haber algunos retos, ¿no? Y estos retos pueden considerarse como consecuencias por dar este salto, ya que al crecer vamos a estar forzados a mayor responsabilidades, a mayor obligaciones. Y esto no tiene que ser algo que te desanime, ¿no? Al contrario, o sea, si ya has logrado llegar hasta aquí, con buena asesoría puedes llegar mucho más lejos. Entonces, ¿qué cosas son las primeras que tienes que ver? Primero, el cambio en el cálculo de los impuestos. En la siguiente lámina vamos a ver una tablita donde se ven más claro los regímenes, pero hay que entender cómo funcionan los impuestos, ¿no? No es lo mismo estar en el RUS que un régimen especial o un régimen general. Todos ellos van cambiando las tasas de impuesto a la renta, que es el impuesto que nosotros pagamos. Una aclaración, asterisco, el IGB no es un impuesto que pagamos, ese es un impuesto que el Estado le cobra a todos. O sea, si mañana compro un teléfono, tengo que pagar IGB. Y eso no termina siendo una ganancia para el que me vendió el teléfono, sino para el gobierno, porque eso va a las arcas del gobierno. Entonces, es importante mencionarlo para hacer la diferenciación. ¿Qué es lo que sucede también? Que dependiendo del régimen vas a tener declaraciones anuales, ¿no? Si vienes de régimen especial, probablemente hasta ahora no necesitas declarar nada anualmente, lo haces mensualmente y ahí quedó. Pero en el régimen general, MIPE o general, ya tienes que hacer las declaraciones anuales y vas a pagar el impuesto en función a la ganancia, ¿no? A diferencia del RUS que pagas una cuota o el especial donde pagas un porcentaje de las ventas, en el general ya pagas en función a la ganancia. Entonces, si la empresa no ha tenido ganancia, no pagas. O sea, así es simple, ¿no? No pagas. Ahora, una cosa es no tener ganancia y otra cosa es reflejar una supuesta ganancia. Y ahí entramos ya a un tema contable, ¿no? Si es que no se ha contabilizado correctamente los gastos de la empresa, puedes tener una supuesta ganancia y pagar impuestos supuestos que te terminarían afectando la caja, ¿no? Otro aspecto tributario importante es la cobertura de libros electrónicos. Bueno, hoy ya todo se está llevando a libros electrónicos, pero
se van ampliando conforme vas cambiando de régimen, ¿no? Los primeros regímenes, en algunos, en el RUS no te pide, en el segundo ya te pide compras y ventas, en el MIPE ya te va sumando uno más, dependiendo de los ingresos, incluso vas sumando más libros si vas teniendo inventario o otros activos que son importantes registrarlos, ¿no? ¿Existe un mayor riesgo en multas por crecer? Pues sí, sí existe un mayor de riesgo porque vas a tener volúmenes de información mucho más grandes, ¿no? O sea, si antes procesábamos 100 documentos, ahora hemos crecido, procesamos 500, hay un proceso que el cual podría estar en riesgo si es que no tenemos muy clara cómo va a ser la documentación o la sustentación. Las multas a veces, y esto lo digo con la experiencia de la consultora, a veces se ganan por el desorden, ¿no? Nos piden un requerimiento de un servicio y no se informó el contrato, no se hizo una bancarización, no se hizo los procesos que normalmente tendría que hacerse por desconocimiento y ya te cae la multa por eso. Bueno, entonces, no porque lo hayas hecho adrede, ¿no? Simplemente porque, oye, no tuvimos de repente la asesoría correcta y esto nos va a generar una multa. Otro punto es el balance y estados de resultados. Estos ya se vuelven indispensables. Si estás en un proceso de crecimiento, probablemente empezaste, ¿no? Con tu Excel, con tus ingresos, tus salidas y más o menos, ok, me quedó algo en la caja, listo, ¿no? Hoy aplicamos, pero no. Ya en un crecimiento sostenido de una empresa, necesitamos que los estados financieros sean lo más claros posibles y detallados, ¿no? Y su lectura debe ser mensual. O sea, todos los meses tienes que tener un estado que te diga, oye, esta es la fotografía de cómo hemos quedado a fin de mes. Que coincide con la realidad, porque de repente en tu estado financiero sale que tienes ganancia, pero vas a la caja y está en negativo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? No se ha contabilizado correctamente, ¿no? Entonces, los estados financieros tienen que estar muy acorde con la realidad y tienen que, luego, si, una vez que están actualizados, tú puedes proyectar los estados financieros, que es lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Proyectando tú vas a poder saber en qué momentos vas a tener que aplicar algunas estrategias financieras o tributarias. El siguiente punto es interesante. Hace unos días, yo aparte también hago mentoría en la Católica en un programa de mentores y estoy hablando con una emprendedora que tenía un negocio, ¿no? Una lavandería, y ella me comentaba de que habían crecido, ya llevan por la tercera C, si no me equivoco, pero que sí seguían haciendo los procesos administrativos, los procesos operativos, el marketing, y todo lo seguían haciendo los dueños, ¿no? Entonces, no sabían qué procesos hacer, si ya le tocaba o no le tocaba contratar a alguien, y tenían cierto temor, ¿no? Obviamente la recomendación fue, es normal que tengas más carga porque el negocio está creciendo, entonces es necesario que contrates a los perfiles que te puedan ayudar a solventar esa carga, ¿no? Porque lo contrario siempre va a haber un techo. O sea, si tú sigues sin soltar la parte operativa, no vas a poder seguir avanzando porque te vas a quedar solamente en lo operativo. ¿Y quién va a dirigir el negocio? No, ¿vas a contratar a alguien? Tal vez, pero no necesariamente vas a encontrar ese perfil tan fácilmente, ¿no? Probablemente tendría que ser alguien que tenga rango incluso de socio, ¿no? Entonces es necesario que podamos contratar personal en los puntos que sintamos que ya la parte administrativa, operativa, nos está rebasando, ¿no? Y por último, para esta parte es, nuevamente, creo que es la segunda vez que lo voy a mencionar, pero es necesario que te asesores de manera profesional, o sea, con alguien que realmente te diga los hacks, ¿no? Los detalles. No que alguien, no un contador, por ejemplo, en este caso tributario, que te diga, no, vamos a comprar facturas, ¿no? O sea, eso no es asesoría, ¿no? Eso es evasión, ¿no? Y si alguien te da una salida de ese tipo, probablemente es porque no tiene los recursos para saber cuáles son las verdaderas salidas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí un cuadrito de los regímenes que les comentaba, ¿no? Varios de ustedes probablemente ya lo conocen. Tenemos los regímenes en función a los ingresos, eh, los límites, en algunos casos si estás empezando un negocio, de todas maneras te conviene el RUS, salvo hagas asesoría, salvo hagas consultoría, porque en ese aspecto sí no aplica para este régimen.
de frente te vas al MIPE tributario si das servicios de asesoría, consultoría, ¿no? Si eres comercial, te conviene un régimen especial, ¿no? Y si das es alto, o sea, si superas los límites de ingresos que ven en la segunda línea, ya pasas al siguiente régimen, ¿no? Por ejemplo, alguien de régimen especial puede facturar eh, dicho monto y luego puedes pasar al siguiente y así, ¿no? ¿Qué más? Bueno, acá va un resumen de las cositas que hemos hablado en la lámina anterior. ¿Qué pasa también con la parte laboral? La parte laboral también, hoy tenemos un beneficio para las empresas que tal vez algunos lo conozcan, que son el régimen laboral de la micro pequeña empresa, conocido como REMIPE, que es una norma que el gobierno ha sacado para poder reducir costos para las MIPES, para las microempresas o pequeñas empresas, ¿no? A diferencia de una empresa general que te puede pagar más, digamos, a nivel de beneficios laborales, la micro y la pequeña empresa pagan menos porque están en proceso de desarrollo y expansión. Sin embargo, puede ser un dolor si es que pasas de micro a pequeña y no has hecho una correcta planificación financiera. Y eso pasa muy seguido, ¿no? O sea, en la consultora, por ejemplo, tenemos de estos casos, ¿no? Donde si no has tenido un margen correcto de ganancia, ojo que margen no es ingreso, ¿no? Margen es lo que le quitas, lo que queda luego que le quitas al ingreso los costos operativos. Si no has tenido un buen margen que te soporte el aumento del costo operativo que vas a tener por personal, probablemente termines con pérdida y termine afectando tu flujo de caja. Porque al final es un costo fijo, ¿no? El personal es un costo fijo. Es como si el alquiler te lo subieran, no sé, pagabas 10.000 y ahora vas a pagar 16.000, ¿no? Igual es la planilla, porque es un costo fijo, ¿no? Si estabas en microempresa y pagabas 10.000 como microempresa y ahora pasas a pequeña y probablemente tengas que pagar 14.800 porque va a haber mayor cobertura en pago de salud, vas a tener que pagar medias gratificaciones, medias CTS. Entonces, eso al final es caja también, ¿no? Entonces, vas a tener que haberlo ya previsto con mucha antelación, teniendo los márgenes saludables que te permitan dar ese cambio, ¿no? Ese up de crecimiento. ¿Ok? Yo sé que esto es mucha información. Estoy tratando de sintetizarlo para que luego ya podamos seguir desarrollándola de manera individual. Vamos a la parte financiera. Un segundo. Ok. Entonces, otro dolor del crecimiento, me gusta ese título, ¿no? Dolor del crecimiento. Es la estrategia financiera. El dinero es el combustible de todo negocio y es lo que va a sustentar que podamos seguir creciendo. Entonces, si no tenemos claro qué estrategias financieras y económicas vamos a hacer, nos vamos a quedar sin dinero y obviamente el crecimiento se va a ver frustrado. ¿Qué podemos hablar de esta parte? Y esta frase lo resume perfecto, ¿no? Crecer cuesta, o sea, crecer cuesta dinero, hay que entenderlo, ¿no? Crecer cuesta dinero. La pregunta es, ¿lo hago con capital propio o con un inversionista ángel? Y esta pregunta me la han hecho muchas personas siempre que están en ese proceso. Eh, y la respuesta es bien sincera y bien sencilla. Va a depender de una variable, ¿no? Que es el tiempo. ¿Cómo así? Puede que con capital propio puedas tú llegar hasta cierto punto en un crecimiento sostenido donde tú tienes las riendas y vas manejando y vas reinvirtiendo y lo valorando, ¿no? Poco a poco. Pero con un inversionista ángel, si tú tienes todas las cuentas claras, si tienes un buen producto, buenos márgenes, ya está comprobado que eso se va a vender, probablemente el proceso que te iba a tomar hacerlo con capital propio en 20 años, lo vas a hacer en 5, ¿no? O si te tomaba 10, lo vas a hacer en 2 años, ¿no? Porque vas a tener ya el capital suficiente para poder hacerlo mover más rápido y hacerlo crecer. Si ustedes, no sé, piensen ahorita en alguna de estos rockstar de negocios actuales, no sé, como Jeff Bezos o lo que fue Steve Jobs en su momento, o etcétera, todos
todos, absolutamente todos, han recibido inversión, ¿no? Ellos lo que tenían era un excelente servicio, un excelente producto, innovadores, y una vez que lo presentaban al mercado, era ok, ¿no? O sea, yo voy a invertir en ti, o sea, y te abro un mercado, ¿no? Y te doy contactos y puedo hacer que tu producto llegue a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese nivel de crecimiento solo lo logras con inversionistas ángeles, pero ángeles, ¿no? Porque también hay una eh, expresión que es angelistas, la contraparte, ¿no? Ángeles, inversionistas demonios, perdón, que es cuando pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces, aquí es importante que qué es lo que tú quieres, ¿no? ¿Quieres algo propio, medianamente, por ahí, ¿no? Para vivir y ya? ¿O realmente quieres retarte y superar todas las barreras que tengas, ¿no? Es una decisión muy propia, no es una decisión mala en realidad. Ya depende de lo que tú realmente quieras, ¿no? Y lo que te haga feliz, ¿no? O sea, no todos tenemos que ser multimillonarios, ¿no? O sea, en la vida no funciona así, ¿no? Entonces es importante que te hagas esa pregunta y según eso tú puedas definir hacia dónde quieres, ¿no? Y si optas por capital externo o financiamiento, bueno, ahí viene la etapa de crecimiento, ¿no? Las famosas series A, series B. ¿Qué son las series A y B? Son las rondas de inversión, ¿no? La primera serie A puede ser la primera ronda de inversión, la segunda ronda de inversión B y C, D, y ya depende, ¿no? En el mundo de las startups se maneja mucho esto desde el lanzamiento, ¿no? En las startups solo basta con que el producto mínimo viable sea válido a través de una plataforma tecnológica de alto crecimiento para empezar ya a buscar financiamiento. A diferencia de los negocios tradicionales que no necesariamente van a pasar por esto, ¿no? Entonces, sobre esto tenemos varias opciones, ¿no? El Venture Capital son estos fondos de inversión donde hay empresas que se dedican justamente a buscar proyectos interesantes para poder incrementar su accionariado a través de capital y con eso la expansión del negocio, ¿no? Muy importante, como les comentaba, que se evalúe empresas que puedan tener esta capacidad y este conocimiento y esta experiencia, porque de lo contrario, lejos de que sea una inversión, podría ser un castigo. Otra forma de inversión, deuda bancaria, ¿no? La clásica. Por ejemplo, y probablemente a algunos de ustedes les haya pasado que conforme la empresa va creciendo, el banco te va tocando la puerta, ¿no? Te dice, señor, ¿qué tal? Tengo, no sé, por si acaso, al inicio, tú le tocas la puerta y ni te abre. Pasa el tiempo, vas generando ingresos, van viendo ellos, monitoreando a través del estado de cuenta que, oye, cada vez está recibiendo más, ¿no? Y ellos ya empiezan a buscarte, ¿no? Y te piden que le des crédito, ¿no? O sea, perdón, otorgarte un crédito, ¿no? Pueden empezar con 50.000, luego 100.000, 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones. Sí, te lo pueden dar. O sea, es algo que ellos evalúan y consideran de que tú tienes la capacidad de retribuirlo y te dan. Ya el manejo de tasas es otro tema, ¿no? Pero la puerta está abierta. Si tú tienes un negocio que podría financiarse con deuda, bien, ¿no? También es una opción saludable. Y finalmente, bueno, un tema que también está en auge son las fintech, ¿no? A través del factoring, crowdfunding y más, herramientas de inversión que te permiten captar dinero de una manera líquida y rápida, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, cuando empezó la pandemia, yo necesitaba liquidez en una de las empresas, porque, caramba, estábamos en pandemia y muchos contratos se cayeron y habían empresas, cuando trabajas con empresas corporativas, se pagan a 60, 90 días después de haber entregado el servicio, ¿no? Y es una locura, ¿no? Entonces, lo que haces es, ok, voy a vender mi factura, ¿no? Y empiezas a venderlas y te haces de liquidez rápidamente y con esos, recuerdo que solventamos toda la operación del año sin ningún problema porque nos movimos rápido. Obviamente nos costó, ¿no? ¿Cuánto nos costó? Más o menos 12, 14%, eh, que es la tasa promedio que en ese entonces cobraban. No estoy actualizado con las tasas ahora, pero funcionó y pudimos mantenerlo sin ningún problema. Ahora, ¿cuál de estos es mejor? Depende cómo lo manejes. Y acá también tengo otro caso y otra historia muy personal, ¿no? Eh, por ejemplo, también en época de pandemia, yo recuerdo que lideraba el directorio de dos empresas
y en una de las empresas se decidió sacar un financiamiento con el banco, ¿no? Justo estaba, el gobierno había sacado este crédito para las empresas, que no me acuerdo el nombre, pero se estaba dando un montón de plata a tasas bajas para mantener los negocios, ¿no? Y había otra empresa que en el directorio se decidió vender acciones, ¿no? Y aceptar capital externo, ¿no? De inversionistas extranjeros. Entonces, ¿a cuál de las dos le fue mejor? Lo curioso, en ese caso, le fue mejor a la empresa que se pidió del gobierno la deuda bancaria. ¿Qué es lo que? Eso no significa que siempre va a ser la mejor opción, ¿eh? Ojo con eso. En qué se diferenció o por qué le fue mejor a esta y no a la otra, que a pesar que tenía inversionistas y tenía capital y todo? Es que la diferencia clave, y esto probablemente lo que les voy a decir es oro, la diferencia fue que en la primera, como era un tema bancario, el equipo gerencial continuaba con la visión y el desarrollo del modelo de negocio que ya tenían. Y lo que hicieron fue, oye, acelerar lo que ya conocían y ya tenían. Mientras que en el otro escenario de recibir capital, lo que pasó es que el inversionista quiso poner un nuevo modelo de negocio a lo que ya había madurado, ¿no? O sea, lo que ya tenían, como que un borrón, oye, vamos a construir algo nuevo, o ya tenemos algo nosotros, y se quiso cambiar el modelo de negocio. Y eso fue lo que costó caro, ¿no? Entonces, esa fue la variable. No necesariamente siempre es así, como les comentaba. O sea, hay inversionistas que simplemente no se meten y te dicen, de capital, simplemente repórtame y te dejan mantener el modelo o contribuyen, pero no lo cambian, ¿no? Creo que la moraleja es esa, ¿no? O sea, no pretender cambiar el modelo, sino potenciar. Y ese es el éxito que probablemente te va a generar mejor resultados, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la mentalidad. Todo lo que hemos hablado, ¿no? Chévere, bacán, qué bueno, es bueno saberlo, pero seamos sinceros, o sea, si no tenemos una mentalidad de crecimiento, nada de lo anterior mencionado se va a sostener, porque al final quien toma las decisiones es un ser humano, en el caso de dueños de negocios, los socios, y si no tienen la mentalidad, tal vez no decir frialdad, pero sí el equilibrio para tomar decisiones conscientes en pro del crecimiento, probablemente no se va a dar, ¿no? Entonces, esta parte para mí le he puesto al final, pero para mí creo que es la clave, es la piedra angular y es el inicio de todo, ¿no? Para ello, temas aquí también que se suele manejar respecto a ello, ¿no? Por ejemplo, y acá una frase que lo va a describir. La transición de un hombre de orquesta a un director de orquesta requiere una transformación profunda, ¿no? Y probablemente aquí ya algunos se están identificando porque, ok, como pequeño negocio, mediano negocio, tengo que hacer muchas cosas, soy hombre de orquesta, ¿no? Pero no es lo mismo, pues, no es lo mismo ser hombre de orquesta que dirigir la orquesta. ¿Cuál es la diferencia? Mucho, ¿no? Muchas habilidades de por medio, ¿no? He querido acá colocar las más comunes, por las cuales converso más en el momento de consultoría o veo que son más recurrentes, para que ustedes lo tengan en cuenta y trabajen también sobre ello, ¿no? Primero es un diario de aprendizaje. ¿Qué significa esto? De que tenemos que entender de que por más que seamos los líderes de un negocio, no lo sabemos todo. O sea, hay cosas que somos completos ignorantes y que necesitamos seguir aprendiendo, ¿no? Ese mecanismo nunca para. Necesitamos seguir construyendo para que en base a eso tomemos mejores decisiones, ¿no? Luego, otro dolor gigante es de un líder actualmente es empatizar con generaciones que no son las mismas que él. O sea, conozco a directores, gerentes de empresas que pierden la cabeza con las generaciones actuales, son generaciones que están pasando por procesos distintos en la vida, en el desarrollo de la vida, ¿no? Por ejemplo, escucha, no sé, si yo comparo a alguien de mi edad con alguien de 20, mis dolores a su edad eran completamente distintos, ¿no? Eh, por ahí alguno me dijo en un momento, no, pero ¿de qué se pueden quejar ellos si nosotros crecimos en época de terrorismo, donde había esto, no había, teníamos que hacer las colas, no había comida, bla, bla?
Oye, pero ellos también están pasando por algo que no va a ser equivalente, digamos, de esa manera, pero para ellos sí es representativo, ¿no? Entonces, no podemos invalidar eso. O sea, ellos tienen otro tipo de retos que son completamente válidos también y que le están generando cierto dolor de alguna manera, ¿no? Entonces, para un líder salir de esa mentalidad, de decir, no, todos tienen que pensar como yo, y escucharlos, para poder empatizar, para poder generar nuevas conexiones, nuevos puentes, y que en base a eso poder construir una relación laboral saludable y de crecimiento, parte del líder, ¿no? Todo parte del líder. ¿Ok? Eso. Hay una técnica que se llama el todavía no. Y esto ahora con la IA, o sea, lo recomiendo mucho porque hay dueños de negocios que me dicen, les pregunto, ¿no? Oye, ya sabes acerca de la IA, ya estás implementando procesos en tu empresa acerca de la IA. Y me dicen, no, no sé, yo no sirvo para eso, no me gusta eso, ahí nomás, no es parte de mí. Pero ya al decirlo, ya estás cerrando la posibilidad de que sea parte de, ¿no? O sea, ya no hay ni siquiera una opción de que te pueda alumbrar un camino hacia el desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que, ok, no me digas no, dime, por ahora dime todavía no. Entonces, esa sola palabra, ese solo cambio, ya te da deja una puerta abierta a que, ok, hoy tal vez no, pero tal vez mañana sí, ¿no? Y te pone incluso como un reto, ¿no? O sea, que todavía no lo has logrado, pero lo puedes lograr, ¿no? No es necesario que uno se vuelva experto en IA, o sea, puede recurrir también a profesionales que lo asesoren y sobre eso vaya desarrollando. Pero de que tiene que estar implementado, tiene que estar y tiene que ser parte de tu negocio de todas maneras, ¿no? La búsqueda de retroalimentación activa. ¿Qué sucede? Cuando somos líderes de negocio, el camino puede sentirse un poco solitario, porque no tenemos feedback. O sea, más que en el directorio de repente, si tenemos un directorio, eh, pero caramba, ¿quién supervisa al dueño del negocio? ¿No? ¿Quién supervisa al líder? Eh, ya no hay más, ¿no? Ya más arriba de él ya no hay nadie más. Entonces lo que tienes que hacer es buscar retroalimentación de una manera activa, ampliando tu círculo, ¿no? Empezar a rodearte de otros directores, de otros CEOs, de otras personas que han emprendido y han logrado cosas para que en base a eso también tu mentalidad pueda retroalimentarse y puedas incluso tener feedback y veas que el camino aún es muy largo, ¿no? Y conforme sigas creciendo, vas ampliando más, ¿no? Delegar para elevar, ¿no? O sea, delegar. Si tú no delegas, por ahí ya lo hablamos, pero si no delegas por desconfianza, por miedo, porque no lo va a hacer igual que yo, porque yo solamente conozco el proceso y nada más, esto te está limitando tremendamente, ¿no? Tengamos en cuenta de que eh, una de las funciones de un líder no es hacer la parte operativa, es pensar en el futuro del negocio, es pensar hacia dónde va y construir ese camino, ¿no? Si vamos a estar enfrascados en temas operativos, ese camino no se va a construir y con ello vamos a perder muchas oportunidades, ¿no? Finalmente, la recomendación, trabaja en ti, trabaja mucho en ti, en ser una versión nueva cada día, en generar bienestar. Bienestar no tiene muchas aristas. Hablamos de bienestar físico, bienestar mental, calidad de relaciones, armonía, educación, profesionalismo, etcétera, ¿no? Bienestar es muy grande, ¿no? Y tienes que entender de que para que tu negocio crezca, tienes que crecer tú. Para que tu negocio esté sano, tienes que estar sano tú. Para que tu negocio esté en equilibrio, tú tienes que tener equilibrio, ¿no? Porque una persona sin eso no puede liderar desde la objetividad, sino solamente desde el ruido. Y el ruido suele ser muy superficial, ¿no? Entonces, el encargo aquí es, trabaja en ti, rétate, sigue avanzando hasta donde tú sientas que quieres llegar. Y con eso acabamos. Espero haya sido de su agrado y queda el encargo de que investiguen de todos los temas que hemos hablado para que puedan seguir desarrollándose en el mundo empresarial. Muchas gracias, Moisés, por la presentación. ¿Me permites compartir la pantalla para pasar a la sección de preguntas?
Claro que sí. Mira, parece que ya salió. Bueno, llegamos a la sección de preguntas y antes de comenzar a leer las preguntas que ya tenemos en el chat, me gustaría comentarles que, bueno, nosotros somos Rexy, la casa de cambio online líder del Perú, y actualmente tenemos más de 7.000 millones de dólares transaccionados. Contamos con más de 250.000 usuarios registrados y hemos ayudado a que nuestros clientes puedan ahorrar 310 millones de soles. Y adicionalmente, en nuestro servicio dirigido a empresas, contamos ya con 17.000 empresas registradas en la plataforma. Y ahora sí, voy a pasar a leer las preguntas. La primera pregunta nos dice, en el proceso de crecimiento, ¿es mejor crear áreas internas o tercerizar? Mm. Sí, esa es una muy buena pregunta y como toda buena pregunta hay que desmenuzarla un poquito más, ¿no? Porque la respuesta no es tan tajante. Va a depender mucho del equipo que tengas. Por ejemplo, si tienes un negocio de consultoría contable, ¿no? Es probable que ninguno de los socios tenga la especialidad de marketing, ¿no? Eh, y tendrías que contratar a un consultor de marketing y a un equipo de marketing para que te ayude con esa parte porque tu know-how no está dirigido a ello, ¿no? Eh, Sin embargo, otra área, por ejemplo, la comercial, ¿no? El área comercial sí tendría que ser un equipo interno porque la operación comercial va a depender muchísimo de las decisiones y probablemente uno de los socios tendría que ser un socio comercial, ¿no? Y tendrías que desarrollar más esa área interna, ¿no? Entonces la respuesta es esa, ¿no? Va a depender del tipo de negocio que tengas, las fortalezas que tengas, y si vas a crear un área nueva, empieza por el líder, ¿no? O sea, suponiendo, decidiste crear el área de marketing, vas a tener que primero contratar al líder para que te arme todo el equipo, ¿no? Un líder muy experimentado, con mucha experiencia en casos del tipo de negocio que tengan, y en base a eso empezar a construir, ¿no? Genial, gracias. Ángel Infantes nos dice, buenas tardes, ¿cómo tratar y confirmar un directorio y cómo se determina la dieta mensual o anual? Ujú. A nivel de estatutos, o sea, todas las empresas, las personas jurídicas tienen un libro donde registran los acuerdos de socios, ¿no? Es un libro legal. Algunas no las tienen porque, bueno, no sé, por falta de asesoría. Pero en este libro de acuerdos de accionistas, uno de los acuerdos tiene que ser, ok, se va a establecer un directorio, ¿no? Y los miembros del directorio son tal y tal y tal, tal. Incluso eso luego se puede elevar a registros públicos y cuál es la remuneración depende de lo que los socios acuerden, ¿no? O sea, aquí es muy claro eso, es decir, la dieta, cuánto el negocio está dispuesto a contribuir con la dieta de los directorios. O sea, no hay un precio fijo, es como contratar a un profesional, ¿no? O sea, depende del puesto, depende de la experiencia, depende del capital con que cuentes, va a depender de esos factores, cómo negocien y en función a eso tú defines el valor, ¿no? De repente el director te dice, ok, mira, yo puedo por, no sé, por decir cualquier cosa, 8.000 soles. Y el presupuesto de la empresa es, no, mira, nosotros solo podemos 4, ¿no? Negocian, negocian y en base a eso establecen el monto del director, ¿no? Normalmente en el directorio se toman también decisiones y los votos tienen peso. Por ejemplo, siempre se recomienda que sea un número impar, ¿no? 3 o 5, ¿no? Si son 5 eh, y se decide, no sé, van a comprar un nuevo local, el directorio tiene que tomar por lo menos la decisión 3, ¿no? Y eso, esa validez de votación lo estableces en los estatutos, ¿no? Ahí pones la regla de juego en que se van a medir también los directores, ¿no? Ujú. Ulises consulta, ¿y qué pasa si quiero contar con nuevos socios para continuar en mi proceso de expansión? Ujú.
Aquí, bueno, había que preguntar nuevos socios o también delegar a los socios anteriores, ¿no? Porque me ha pasado de que algunas empresas, cuando han estado en vías de desarrollo, uno de los socios como que estaba más involucrado y el otro era un socio zombie, ¿no? O sea, se le suele dar esa denominación, aquellos socios que son más pasivos, que solamente dieron capital y que no participan en el día a día de la empresa, y el otro socio dice, oye, ya no te quiero a ti, quiero a otro, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que hacer es negociar primero con el socio actual, probablemente ofrecerle una compra de acciones, o que el nuevo socio que va a ingresar le ofrezca una compra de acciones, para que sobre eso ya deje de ser socio y el nuevo socio pueda ingresar, ¿no? Importante de que las condiciones, el contrato, los estatutos, incluso hay un reglamento de socios, esté súper claro, ¿no? O sea, cuáles son las condiciones de entrada, cuáles son las condiciones de salida, cuáles son las responsabilidades, hasta dónde es el tope, cuánto poder de votación tienen. Toda esa información tiene que estar documentada, revisada por un asesor legal experto en la materia. Mm, Cerramos con la última pregunta que dice, ¿en qué momento debo considerar trasladar mi contabilidad a otra persona? ¿Y cómo puedo hacer para controlar ello? Ya. ¿En qué momento cuando tú sientas eh, que, que- cuál es el rendimiento, ¿no? O sea, tú primero evalúas cuál es el rendimiento de tu negocio a nivel de contabilidad. ¿Te están entregando la información a tiempo? O sea, ¿lo estoy logrando internamente? O si en caso estás tercerizando, con quien tercerizo me está cumpliendo con darme la información a tiempo, la información es clara, me permite proyecciones, me dan asesoría, ¿no? Tienes que ahí evaluar qué me conviene más, ¿no? Eh, si en caso yo necesito información constante semanalmente, porque, no sé, mi negocio me demanda eso ya que hago compras todas las semanas, probablemente te convenga tener la contabilidad dentro. Sin embargo, si es un negocio más de consultoría, más de tecnología, que tal vez no se mueve tan día a día, probablemente te sea más relevante tenerla fuera. Y en ambos procesos lo que sí no debe faltar es tener muy claro, primero, eso, los procesos, y segundo, el consultor, ¿no? O sea, que haya reuniones programadas, ya sean mensuales, quincenales, reportes ya predefinidos que te aseguren de que todo se está cumpliendo de una u otra manera, ¿no? Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Moisés. Hemos llegado a la parte final de la presentación y agradecemos finalmente a Moisés por compartir su conocimiento y su experiencia, así como también a todas las personas que han podido asistir el día de hoy y que van a poder ver el video durante el transcurso de la semana. Eso sería todo y hasta una nueva oportunidad. Gracias, Moisés. Gracias. Chao.